nos acompañaban en el bloque anterior venezolanos viviendo en nuestro país, que integran el Comando Venezuela en Uruguay, reclamando no solo por la situación en su propio país, por por las últimas movidas del régimen de Maduro proscribiendo candidatos de la oposición, pero también reclamando la posibilidad de votar desde el exterior en las elecciones de su país, en Venezuela, cosa que tienen, bueno, es un derecho por ley, pero que bueno, hay cuestiones de trabas que están impidiendo el poder ejercer ese derecho, ¿no? ¿Alguna reflexión final sobre de ustedes en este tema, Vero? Sí, bueno, reiterar un poquito lo que decíamos. Yo creo que hay que ir un poco más allá. No creo que esto pueda considerarse un acto de elecciones realmente. Es un acto político más por todo este contexto que decíamos. Y creo que hay ciertos cambios. Vos citabas antes, y Pepe, la nota del propio Mujica, que reconoce que esto es una dictadura. Por supuesto que ya era tiempo. No dice la palabra, ¿eh? Bueno, pero en otras declaraciones anteriores dijo, llámele dictadura o llámele como quiera. Habla de un Maduro con vendas en los ojos, que está porfiado, que no entiende. Yo creo que hay un reconocimiento muy claro. En la situación de Brasil... Sí, pero un dictador no es una persona únicamente porfiada, es mucho más que un porfiado, bueno, ¿no? pero con respecto a lo que teníamos... Si te dice llamarle dictadura, bueno, hay un avance respecto a este tema. Quedan, por supuesto, algunos puntos. El tema de Brasil es así, hay una cercanía, hay también un tema de negocios, hay deudas millonarias de Venezuela que se están negociando, hay una relación directa de Lula, pero dentro del propio gobierno de Lula, o por lo menos eso es lo que se ha dado a conocer, hay mucha molestia. Preocupación hay en todas partes. El tema es qué gobiernos lo están expresando explícitamente, claro, y quieren hacerlo discretamente. La palabra discreta es lo que ¿no? usan. Yo creo que hay dentro del propio entorno de Lula hay disconformidad y lo que piden es que se aparte de esta relación, ¿no? Le dicen, bueno, se aparte de esto porque esto es una situación de dictadura y en definitiva yo creo que más tarde o más temprano se va a terminar reconociendo. Vos hablabas de economía. Está bien hablar de economía, por supuesto, porque eso hace que la gente pueda vivir mejor o peor, pero este no es un tema económico, es un tema de derechos humanos, porque si no al final pero parece... hasta hace poco, perdón, se moría todos desabastecidos y de hambre en Venezuela. Por eso te estoy no deja diciendo de ser un que tema no... también Bien, pero economía. digo, si mirás el dato de la inflación y le va un poco mejor... No, o le va un no poco es otro peor, país, por supuesto. Ni sería otro el debate si es una sociedad rica y hay una prosperidad económica. Si vos estás hablando de elecciones a las cuales no se pueden presentar los opositores, si hablas de presos políticos, es un tema de derechos humanos. Sin duda, porque ¿sabés qué pero pasa? ¿no sería otra al cantar igualmente si hubiera otra realidad, si la gente viviera bien en Venezuela? Bueno, ahí yo discrepo, porque me parece que si no, al final lo que estamos hablando no es de derechos humanos ni de garantías para las poblaciones, sino estamos hablando de economía. Y tenemos ahí una doble vara. Bueno, los países que les va mejor económicamente, pero violan los derechos humanos, no los miramos, no los condenamos y hacemos negocios. El problema es que seas pobre. ¿El problema es que te vaya mal económicamente o el problema es que no respetes los derechos? Creo que ahí hay todo un debate para dar a nivel de... Yo creo que el consenso general es que lo primero es obviamente el régimen, ¿no? Sí. Obviamente. Bueno, pero si con el régimen además hambrias a tu propia gente, creo que la cosa trasciende lo político, ¿no? Pero perdón, yo creo que esto lo que nos tiene que dejar es una enseñanza, ¿no? Cuba, Venezuela, ¿qué nos está mostrando? Que este tipo de situaciones de dar políticas, lo decía Gustavo, asistencialistas, le damos esto, le damos, expropiamos el Estado. Lo único que ha llevado es que al principio parece que las cosas van mejor y después van barranca abajo. Entonces, él también lo dijo, esos números que de alguna forma mostrarían que Venezuela no está tan mal, son ficticios, porque es en base a una economía dolarizada donde el que gana en bolívares no lo puede sostener. Entonces, creo que, por un lado, lamentable que esta parodia de elecciones no va a llevar a un cambio real. Maduro gane o pierda, va a seguir allí. No sé cómo van a sacarse de encima este régimen totalitario, porque es un régimen totalitario. Y por otro lado nos tiene que servir a los demás de ver cómo nos paramos, qué hacemos y cómo aprendemos para nosotros mismos de que no deberíamos aspirar a algo que se le asemeje a esto. Creo que esa es la moraleja más importante. Ahora, ¿cómo ayudar a los venezolanos? La verdad que no me queda claro cuál sería la forma de ayudarlos a tener un sistema democrático con unas elecciones transparentes. Sí, la pregunta es, después de este episodio,
Si le podremos llamar elecciones o no, bueno, eso no sé cómo se saldrá finalmente, pero... ¿es un país viable Venezuela con una nueva dosis de régimen de Maduro? Y por el contrario, si lo que terminan habilitando es una oposición que no sea en lo absoluto representativa, ¿cuán viable sería? Realmente muy poco, pero además es un hecho histórico porque aún con el gobierno de Chávez y aún con el propio Maduro hubo elecciones en Venezuela. Las ganó, sí, ciertamente alguien podrá poner en duda la legitimidad de estas elecciones, Sí, pero pero la hubo, oposición participó, por eso preguntábamos y cuándo no era el solamente quiebre, que ¿no? hubo, sino que además en algún momento, y este para mí es el quiebre, en una estrategia equivocada, la oposición decidió no presentarse a las elecciones. Y para mí ese es un error, como también fue un error la pérdida de tiempo con un presidente ficticio Paralelo. que era Juan Guaidó, donde se perdió muchísimo tiempo. Me parece que esa es una autocrítica que debería hacerse también la oposición venezolana al respecto. Estoy de acuerdo con lo que dice Verónica, que es el régimen lo primero que hay que tener en cuenta y lo que hay que repudiar por la falta de libertades, pero ojo, porque tampoco es que la economía esté caminando bien en Venezuela. No. Lo que sucede es que hoy Venezuela tiene un 189% de inflación anualizada, o sea, cerrada el 2023. ¿Cuál es la diferencia? Que cerrado el 2022 tenía un 310. Claro, bajó. Sí, pero es como que me digas, tenía 90 analfabetos, hoy tengo 88, bajó. Bajó, Sí, sí, seguís claro. teniendo un número altísimo, no podés. Y esa situación obedece además a un subregistro de la economía donde todo se maneja en un feudo, donde es muy difícil auditar, donde es muy difícil tener la realidad de la economía y los números reales. Sí, sí, que no se entienda que estoy diciendo que le va bárbaro a la economía venezolana. No, lo que estoy No, al diciendo contrario. es dónde ponemos el foco en las relaciones internacionales. Mientras Venezuela tenía petróleo y daba dinero y con eso compraba el mundo, bueno, capaz que la cuestión de los derechos humanos se mira un poquito para el costado y la dejamos pasar, ¿no? Me parece que pasa por ese lado también. La situación es tan desesperante y el nivel de venezolanos que se está yendo de Venezuela y está llegando a los países vecinos es tan grande que también eso genera la reacción. Porque en un principio, a ver, Venezuela económicamente estaba mejor, quizá la población estaba mal, pero no tan mal, que llegó un momento que sí quebró. Venezuela no pudo disimular más lo que pasaba internamente, la gente se iba de cualquier forma, hacía esas travesías para poder llegar a cualquier país vecino, y creo que ahí es donde esto se destapa un poco más. La realidad es que si el pueblo estuviera bien, lo que decía Vero, si la gente estuviera bien, tiene comida, vivienda, no sé qué, votarían a Maduro eternamente, pero lo votarían convencidos. No se irían 8 millones tampoco, ¿no? Exacto, Claro. no se iría la gente, no importaría tener una oposición maravillosa, porque si de última vos estás tan bien, Y estás tan convencido. o sea, estarías convencido de votarlo. O sea, la realidad es que hoy el temor de Maduro es que sabe que la mayoría de la población está mal, saben que tienen el control a la fuerza. Creo que la ventaja más grande que tiene Maduro es que tiene todas las Fuerzas Armadas y los funcionarios públicos de su lado, y eso también es lo que lo mantiene fuerte y que no hay riesgo de un golpe de Estado o riesgo de tomar el poder de otra forma, porque tiene en el momento que tuvo algún militar que no estaba muy de acuerdo, desapareció. Es que el sustento es ese, porque Entonces, Venezuela tuvo, exactamente. siempre estuvo dividida en dos desde que comenzó este régimen. Llegó a tener 2 parlamentos, llegó a tener 2 presidentes, A mí me pero da siempre mucha- tuvo una sola fuerza armada. A mí Y me da esa es la que la mucha pena, sustenta a mí me hoy. da mucha pena, porque realmente si tú hablas con los venezolanos que están acá, la situación de su familia es desesperante. Que te cuenten que no hay un hospital que funcione, un hospital que tenga medicamentos, que tenga médicos, que tenga... O sea, hay cosas que, bueno, vos podés discutir esto de las viviendas, de la forma en que te obligan a apoyar al régimen, porque en realidad la vivienda nunca va a ser tuya, es como una vivienda de uso, digamos. Usás Es un mientras comodato, apoyás, un comodato. si no apoyas más, no usas más la vivienda, o sea, nunca va a ser tu casa, porque va más allá del asistencialismo. Va en la obligatoriedad de estar con el régimen, Claro. o si no, perdés el lugar en el que vivís. O sea, es uso Sí. mientras estás conmigo. Que también hay una diferencia con las medidas populistas, porque Exacto. medidas populistas, bueno, No es que se la regalan, pero no estamos empezó acá con medidas reivindicándola, populistas. pero esto es otra cosa. Sí. Pero empezó con medidas populistas. Ahí está, pero una cosa es que Empezó. comience con medidas populistas y otra cosa es lo que el invitado decía Claro, y es que termina chantaje. O siendo. estás Chantaje. conmigo, perdés la vivienda. O estás conmigo, no tenés Y el sí, subsidio. O estás eso es otra conmigo, cosa. O sea, Bueno, muy bien, habrá que ver cómo sigue esto, que, bueno,
si mueve alguna pieza, ¿no? Este comunicado que insistimos, Uruguay fue quien lo impulsa, al que se han sumado algunos países, pero faltan los más grandes, si se quiere, ¿no? Veremos. Hablando de países pronunciándose sobre cuestiones de otras regiones, bueno, que no me gustaría pasar por alto esta decisión que se toma en la seguridad de la ONU, ¿no? En el Consejo de Seguridad de la ONU, de realmente plantear un alto al fuego en la guerra Israel-Gaza.